Lo primero es agradecer a Óscar, a Basquegur y a la UPV por invitarnos a estos cursos y, como decíamos, bueno, una pena no poder estar ahí en persona, pero bueno, son las circunstancias que son y estamos encantados de participar. Como decía también, pues, mi socio es Óscar Andrés, que es mi hermano, y somos Arrocaba Arquitectos, ¿no? Bueno, sin más voy a... Uy, ¿por qué no se me pasan las diapositivas? Ahora, perdonad. Vale. Bueno, como todos vemos en los medios últimamente, la arquitectura, se podría decir que la arquitectura en madera está poniéndose en parte de moda, ¿no? Esto tiene que ver con que la sociedad está empezando a entender que es una realidad no solo posible, sino que también es una realidad deseable, en gran parte porque se están empezando a asumir, a veces de una forma parcial o superficial, pero sí que se están empezando a asumir todos los valores medioambientales que tiene la madera y empieza a ser una cuestión que es indiscutible, ¿no? Por otro lado, también la industria, el mercado y el sector de la construcción está empezando a dar los primeros pasos hacia esta transición. Y estos primeros pasos, como es lógico, tienen que ver con la propaganda, ¿no? Todos estos ejercicios de musculatura, por decirlo de una forma muy gráfica, que aparecen en los medios, lo que están ayudando es a redundar en esta idea de que con madera se puede resolver casi cualquier cosa, ¿no? Por otro lado, como ya sabemos, también la madera, como cualquier material orgánico, pertenece a este ciclo de descomposición y de regeneración, que por un lado es el gran culpable, ¿no? O el gran elemento que hace de la madera un material sostenible, ¿no? Esos valores ecológicos de los que hablábamos, pero por otro lado, como comentaba Óscar, es el principal hándicap para la generalización de la arquitectura en madera, porque va asociado también a los problemas o posibles problemas de durabilidad que tiene la madera, ¿no? Para nosotros, como técnicos, nuestra labor en cuanto a la durabilidad o a las garantías de durabilidad de la madera tiene que ver con generar un paréntesis en este ciclo que nos permita manejar el envejecimiento de la madera y evitar su colapso, ¿no? ¿Qué pasa? Que la madera, además, es un material muy heterogéneo porque hay muchos tipos de especies, cada propio elemento, cada propio ejemplar es muy distinto y eso requiere de una formación muy especializada y de un cambio de chip incluso a nivel conceptual en la forma de trabajar con los materiales, ya que hay muchas formas, muchas herramientas que son muy distintas a los materiales en las que nos hemos formado la gran parte de los técnicos en las últimas décadas, ¿no? Y además de la formación de los técnicos, requiere de una especialización en toda la cadena de trabajo, ¿no? En todos los operarios. Si queremos llegar a una arquitectura de calidad en madera que de verdad aporte, necesitamos una cadena de artesanos especializados, formados y capacitados para desarrollar una arquitectura en madera de alta calidad, ¿no? Esta generación, esta diversidad que puede promover la madera de pequeñas empresas redunda en la sostenibilidad, no solo en la sostenibilidad medioambiental o ecológica de la que hablábamos, sino en una sostenibilidad socioeconómica. Es decir, tener una diversidad de pequeñas empresas, de gente especializada en formación continua, lo que hace es generar eso, una sostenibilidad mucho más que se puede mantener en el tiempo y que puede aportar unos factores muy importantes para su perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Como decía, también la madera se sabe también que es el material de los habituales en la construcción que mejor relación tiene entre su propio peso, su peso propio y su resistencia mecánica. Y por otro lado, también permite con herramientas muy sencillas ajustes en obra o en taller con muchísima precisión. La combinación de estas dos características junto a los valores socioeconómicos de los que hablábamos y los valores medioambientales son los que hacen que la arquitectura en madera tenga que tener sí o sí un peso fundamental en la transición hacia un nuevo modelo, ¿no? Hacia un nuevo modelo más sostenible que nos permita sobrevivir como especie en este mundo. Bueno, voy a contar varios ejemplos, como decía, de la reparación al sistema. El primero es un edificio en Vigo, es este edificio de aquí, de 5 plantas. Es un edificio de principios del siglo XX, del 1913, si no recuerdo mal,
está construido, que fue lo primero que vimos al acceder al edificio, que está construido con madera de pino tea. El pino tea es una madera que se importó a principios de siglo XX, como decía, justo en esta época, después de una temporada muy larga, por lo menos en Galicia y en general en España, en la que nos habíamos quedado sin recursos de madera, ¿no? Claro, esta madera, que viene de distintas especies del sur de Estados Unidos, es una madera de una calidad altísima. Es una madera de una calidad altísima porque lo que fue un expolio de unos bosques muy antiguos con unos árboles que alcanzaban, claro, que tenían unas edades y alcanzaban unas estabilidades, unas durabilidades tremendas, ¿no? Por lo tanto, una vez que la tienes en obra y que hoy en día te la encuentras, el hecho ya solo de plantearse retirar esta estructura para mí sería un crimen a nivel patrimonial y a nivel energético, ¿no? Y un desprecio hacia todo un gasto energético y hacia todo un expolio, por decirlo de una forma dramática, de recursos que se hizo hace más de un siglo. Como veis, es un edificio con unas plantas muy altas, tiene unos muros de cantería que son curiosos, aunque la arquitectura tradicional en Galicia suele ser mampostería, suele ser de doble hoja con un relleno de tierra. En este caso son unos muros de 20 centímetros de espesor de cantería granítica, lo que quiere decir la piedra granítica es un material poroso y absorbente de agua y, por lo tanto, y también es un material que conduce térmicamente, es un mal aislante térmico, es un gran conductor térmico. Lo que quiere decir es que tenemos todo un paño donde estamos apoyando nuestras estructuras de madera, que son puntos fríos y que son puntos, además, que pueden acumular absorción de agua. Por lo tanto, es un punto muy peligroso. El estado de la estructura era bastante decente, quitando en algunos puntos críticos, sobre todo donde nos encontrábamos con las cubiertas de las casas de al lado, que aquí se pueden intuir por estas grietas. ¿Por qué? Porque la madera es una madera de altísima calidad. Al problema de la piedra, de la absorción de agua y de las temperaturas frías que puedan generar condensaciones, se suma que estamos en una zona muy crítica en cuestión de termitas, ¿no? De termiteros. Cuando nos encontramos esta obra, la obra ya había tenido un proyecto anterior y la habían dejado a la mitad. Pues en esos pequeños, ¿qué pasa? Esos factores que decimos, esas características que tiene la madera que hacen que sea muy fácilmente reparable o reutilizable, que tienen que ver con su peso, con su resistencia y con su maniobrabilidad o trabajabilidad, hacen también que la madera sea muy fácil de retirar y muy fácil de despreciar. Eso es lo que vimos nada más entrar, que las primeras operaciones que habían hecho iban ya con colocar los cuartos húmedos y directamente lo que estaban haciendo es destrozar estos forjados que tenían muchísima calidad, no solo como madera o como especies, sino como dimensionamiento y como trabajo en conjunto, ya que todavía conservaban una rigidez muy, muy alta, ¿no? La primera operación que se hizo, como nosotros estos muros de piedra, por estas circunstancias que decíamos, los íbamos a tener que aislar y los íbamos a tener que trasdosar por el interior. Por lo tanto, íbamos a tener una cámara en la que no íbamos a saber lo que pasaba y donde podían aparecer, aunque lo intentamos evitar, problemas de humedades, ¿no? Lo primero que hicimos fue cortar las cabezas, no solo aquellas que estaban afectadas, que eran muy pocas, como decía, sino todas las cabezas de las vigas para dejarlas ventiladas por detrás y apoyarlas sobre unas ménsulas de acero que iban a quedar protegidas al fuego posteriormente por los trastrozados. Aunque no es el tema en el que me voy a meter, podéis ver cómo aquí se intentó impregnar por estos pequeños ataques de termitas toda la madera, cuando el pino tea es una madera no impregnable. Por lo tanto, lo que hicieron fue tirar el dinero o ganar el dinero por parte de la empresa que les recomendó y les dio este tratamiento. Aparte, se hizo una pequeña protección porque teníamos lámina de sobra de otras obras, aunque no es tal, con pequeñas láminas antitermitas que redundaban un poquito en esta idea de asegurar la durabilidad de estos elementos. Aquí podemos ver el aislamiento de poliestireno extruido y la subestructura de madera tratada en autoclave para la colocación de los trasdosados interiores. En algunas zonas, como decía, puntualmente los ataques eran más graves y habían atacado a los tabiques de tablas de madera y barrotillo, que lo primero que se hizo fue retirar todas las zonas atacadas. Como se ve aquí, en las zonas donde las ménsulas iban a tener que quedar en el exterior y por lo tanto no iban a estar protegidas del fuego, se hicieron de piedra. Y aquí podéis ver cómo en esas zonas que habíamos retirado de
de los tabiques que estaban afectados por ataques de termitas, de carcoma y por pudriciones principalmente pardas, se restituyeron con estos revestimientos de madera de castaño y se aprovechó también en las zonas donde hubo que cambiar alguna viga para empezar a abrir nuevos huecos, ¿no? Para mantener esta estructura de pino de tea, una vez que lo metemos en norma, o sea, que hacemos los cálculos con la normativa exigida actualmente, veíamos que parte de los elementos no cumplían con las exigencias y lo que se hizo fue reforzarlos estructuralmente mediante tableros de madera microlaminada. Madera microlaminada que reforzaba en cuanto a la inercia y resolvían la flexión y sobre todo los problemas de rigidez a largo tiempo de estas vigas, pero que eran unos paneles de una madera de abeto que si hubieran estado introducidos dentro de los muros habrían tenido problemas de durabilidad muy pronto. Para esas zonas que ya estaban destrozadas, ¿no?, en las que se habían cambiado los forjados, hicimos una nueva solución de forjado con un recrecido por arriba y se hicieron estas nuevas zonas con una madera de eucalipto que en circunstancias diferentes también llegó en épocas similares por lo menos a nuestro territorio. Aquí se ve un plano donde se ve en marrón todos los pavimentos, todo el sistema estructural del forjado que habíamos mantenido y las zonas que ya estaban alteradas o deterioradas que tuvimos que sustituir por la nueva solución y que también se utilizó un sistema distinto de pavimentación dejando la huella de todo el proceso, no solo de lo que queríamos alcanzar o de lo que hubo originalmente, sino también de lo que había pasado en el proceso y lo que íbamos arreglando y recuperando, ¿no? En los forjados, como teníamos que cumplir con exigencias acústicas que tenían que ver con, en algunos casos, exigencias más altas porque tenían que ver con los límites entre viviendas o usos diferentes. En otros casos, las separaciones eran entre estancias de la propia vivienda, por lo tanto, los requerimientos acústicos eran menores. Se hizo una solución que protegía en parte también, nos servía para proteger al fuego parte de esta estructura y que se recuperó parte de los pavimentos que habíamos tenido que retirar para organizar los listones y las puntas que resolvían todo el tema del falso techo. Los forjados que mantuvimos tienen por debajo este falso techo que, como decía, tiene estas puntas de pinotea y unos entrepaños de Heraclit, es decir, bueno, es una marca, pero es un panel de fibra de madera que con características que ayudan al control de la reverberación acústica. Y como vemos en este plano, se ve también como estos falsos techos, estas zonas son más bajas y van alterando en su cota para proteger y aislar también los posibles puentes térmicos que generaban las piedras de los balcones, etcétera, ¿no? Estas más oscuras es la estructura original, estos son nuestras juntas de madera de pinotea recuperada del pavimento y este color es el Heraclit. Estas son ya las nuevas soluciones resueltas con tabla de eucalipto y estructura de pontones de eucalipto. Para mí, pontones aquí en Galicia son lo que llamamos solivos en general, que generalmente se me va hacia ahí. Bueno, aquí vemos el falso techo acabado y aquí vemos la nueva solución de forjado también con las estructuras de pinotea reforzadas con el microlaminado, ¿no?, con el LVL. Esta casa están mudándose hoy y la están ocupando justo hoy. Estas fotos no son de obra terminada, pero muchas de ellas son casi. También recuperamos parte de los tabiques de barrotillo, aunque los dejamos a la vista, los rehabilitamos en estas zonas de aquí, que aquí estaban todavía sin rehabilitar. Y aquí se ve cómo también desde esa idea de la recuperación, de la cirugía, fuimos alterando este forjado que ya no existía, que era el último descansillo de la escalera, dejando pasar luz, y fuimos abriendo huecos, respetando los estucados, abriendo huecos que permitieran pasar la luz de unas estancias a otras y manteniendo e incluso destacando los diversos elementos patrimoniales que tenía la edificación. Y como decía, la madera en obra permite ajustes. Estas maderas tienen ataques de pequeñas pudriciones y de carcomas en los sitios donde había tabiques, donde había podido acumular el agua en ciertos momentos. Y estos ataques de carcoma en algunos momentos y pudriciones en algunos momentos atacaban a los cantos de tal forma que las puntas iban a quedar demasiado amplias y en estas zonas lo que se hizo simplemente con herramientas muy sencillas, cortar y restituir por otros elementos de pinotea que habíamos recuperado de la propia obra. Bueno, esto ya es una foto de la casa casi acabada de estos días, con el pavimento de madera de pinotea recuperado y con el pavimento de microcemento para las nuevas soluciones donde ya no existía el forjado anterior, ¿no? Voy a pasar ahora a una vivienda Passive House. No me voy a
a meter en el tema de Passive House, evidentemente rodeado como estoy de expertos que lo van a explicar mucho mejor que yo. Pero bueno, es una vivienda en una parcela que se está gestionando de forma permacultural, que tiene que ver con dicho de una forma muy tonta y muy sencilla, con el tema de una agricultura más ecológica, etcétera. Tampoco me voy a meter a explicar el concepto. Y la vivienda, nada, es una vivienda orientada con el 98% de sus huecos orientados a sur, a 16 grados al sur, muy compacta y que se va girando también para la ganancia, para aprovechar al máximo la ganancia solar y para reducir la escala dentro de la aldea, ¿no? Cuenta con unos elementos para la protección, para evitar el sobrecalentamiento en verano, con unos elementos de emparrado que ahora dan de soporte a los paneles solares y tienen unos toldos y algún día se cubrirán con una parra, y otros aleros más fijos que están dimensionados para tener la máxima ganancia en invierno cuando el sol cae tendido y tener la máxima protección solar en verano. Como decía, tiene que ver también. Bueno, voy a pasar a otros que me iba a empezar ya a liar con temas de pasivos. Voy a seguir con la madera. Bueno, esta casa se construyó en entramado ligero, todos sus cerramientos verticales que se prefabricaron en taller. El entramado ligero lo que tiene de ventaja, aparte de su posibilidad de prefabricación con respecto a otros sistemas más masivos, es que por medio de la utilización de tableros estructurales, de estándares y baratos incluso, nos permiten utilizar muy poca cantidad de madera con eficiencias muy altas. El uso bajo de la cantidad, el uso de pequeñas escuadrillas de madera nos permite usar árboles que no sean de gran edad, y además usar poca madera nos permite que si esto algún día de verdad se extiende como es deseable, no acabe siendo un problema, ¿no? Como decíamos, las especies hay que tratarlas cada una en lo que son. En este caso pudimos colocar una estructura de abeto porque estábamos en una zona que iba a ser el garaje totalmente ventilada y levantada del suelo por estos muros de hormigón. Esta misma abeto, como decía antes, en LVL o así como escuadrillas de madera colocadas sobre un muro como el que teníamos en el caso interior, sería una pudrición segura en pocos años. Evidentemente, el entramado ligero se utilizó después para aislar y tiene sus distintas láminas, ¿no? La estructura de cubierta tiene una geometría más compleja y se hizo ya in situ con los carpinteros con los que estamos acostumbrados a trabajar, y este sería la sección de estos cerramientos con una cámara ventilada continua por el exterior, tanto en cubierta como en fachada, y un revestimiento exterior que indistintamente nos servía para colocar teja plana, igual que en cubierta, o madera, que en este caso se hizo con madera termotratada. Este es el interior con el plano de estanquidad resuelto que se resolvió con el panel Superpan, que tiene una estanquidad muy alta al aire y unas características mecánicas similares a las que pueden ser un contrachapado o un OSB 3. Todo el sellado de las juntas, como veíamos, y que en este caso pues igual se nos fue un poquito la mano, que después lo vimos en los estos de estanquidad que sellamos hasta cada uno de los clavos que nos fijaban a la subestructura. Aquí vemos la lámina reguladora de vapor del exterior, ¿no? Para vientos, como comentaban antes, también perfectamente sellada, y toda esa subestructura exterior de doble orden de rastreles que nos permite resolver tanto la cubierta como la fachada y nos permite utilizar de revestimiento tanto teja como madera termotratada en este caso. Esta es la colocación de las ventanas. Como hablábamos antes de esta diversidad en pequeñas empresas con artesanos especializados en la madera, nos permitió en este caso, convencimos a los carpinteros con los que trabajamos habitualmente que se compraron unas fresas de Passive House, y entonces son capaces, además gente que está acostumbrada en rehabilitación, tienen mucha precisión, y con esas fresas son capaces de haber colocado unas ventanas que cumplen con los máximos estándares exigidos en un taller local, con recursos locales, con herramientas sencillas, cumplen con las máximas exigencias del estándar Passive House, ¿no? Esto sería ya la casa acabada, con el revestimiento de teja y la madera termotratada que está en las zonas de estancia. Esto es un pequeño vestíbulo de acceso desde la zona norte, es un espacio que queda fuera de la envolvente térmica y que sirve para dejar los chubasqueros, las botas, etcétera, resuelto con madera de eucalipto. Esta es la madera termotratada del exterior, el acceso al interior de la vivienda, en el que los forjados se resolvieron todos ellos con madera de eucalipto laminado. Y esto es el altillo de la zona, que son 30 o 40 metros regalados con un uso flexible. El siguiente caso es una rehabilitación, que más bien es una reconstrucción, porque lo único que quedaba de la edificación original era esta planta baja, estos muros de piedra que por protección patrimonial teníamos que mantener. Está en el Parque de Belvís, en Santiago de Compostela, y es una de estas viviendas que tienen estos jardines que conectan ya con el parque de la zona de atrás. Como decíamos,
El entramado ligero tiene muchas ventajas en cuanto a cantidad de uso de madera, etcétera, en su eficacia y en su eficiencia. Y en casos en los que los metros cuadrados de la edificación, como una edificación urbana como esta, entre medianeras, los metros cuadrados son importantes, también permite resolver en poca sección todo el aislamiento necesario, ¿no? La madera utilizada como estructura en esta obra es madera microlaminada, en este caso de haya. El haya no es una madera con una durabilidad propia alta, es una madera más bien con una durabilidad bastante baja. De hecho, es la madera que se utiliza de testigo para comparar cuando se colocan tacos en el suelo para analizar la durabilidad de las distintas maderas. Eso hacía que hubiera que tener especial cuidado en el encuentro con los muros. Igual que decíamos en la primera obra que teníamos una madera con una durabilidad propia altísima, pero unas condiciones de contorno muy peligrosas por la absorción de agua y los puntos fríos en los muros, y la intensidad en los ataques de termitas en aquella zona. En este caso, aunque las condiciones de contorno no eran tan peligrosas, la madera tiene una durabilidad baja. Por lo tanto, la solución que se utilizó contra el muro medianero de piedra, en el sitio donde nos apoyábamos contra el muro medianero, fue similar a la anterior mediante ménsulas que después acabarán protegidas del fuego por los traslosados, ¿no? La estructura de cubierta se resolvió en eucalipto, ya que en esta zona que tienes peligro por cualquier problema en los canalones, en los encuentros con las limas, etcétera, las circunstancias de contorno pueden ser más peligrosas y la clase de servicio puede ser más alta en cualquier momento. Se utilizó madera eucalipto con una durabilidad mayor. Y para los forjados que veíamos antes, resueltos con tablero y con madera de haya, con LVL, con madera microlaminada, se utilizó una solución de forjado mixto que permitía utilizar menos madera, resolver la acústica y conseguir unas rigideces, unas estabilidades muy grandes, ¿no? Simplemente tienen estos agujeros, con estos redondos que de forma artesanal también se colocan y se encolan sobre las estructuras, y estos agujeros lo que aseguran es la conectividad entre la viga y el recrecido, la capa de compresión que resuelve el hormigón. Esto sería el aspecto desde la zona del jardín, del Parque de Belvis, en las que se ven distintas fases de la construcción del cerramiento, el entramado ligero con el tablero OSB por fuera, el mismo entramado, pero ya con la lámina reguladora de vapor, en la que aquí ya se empieza a ver la subestructura que servirá de soporte al revestimiento, y en este caso también la madera, que en este caso también se utilizó, es madera termotratada de pino, igual que en Cachós, lo que pasa que en este caso, por razones estéticas, al estar en un entorno urbano y por razones también de durabilidad, la madera está totalmente pintada. Y además, como se puede percibir, creo que podéis percibir en esta imagen, la madera está atornillada con tornillería a vista, no simplemente con clavos. Eso lo que hace es que una madera que ya de por sí con la madera termotratada es muy estable, aún incluso en circunstancias, ¿no?, en orientaciones peligrosas, como es aquí el suroeste, porque es de donde llueve cuando llueve fuerte y donde pega el sol, esta madera, con este tratamiento de tornillería a vista, lo que nos estamos asegurando es que la estabilidad vaya a ser muy larga a lo largo del tiempo. O sea, estamos redundando en las características que tiene ya la propia madera termotratada, asegurando que se extiendan a lo largo de la vida útil del edificio. Estos son fotos del interior, ¿no?, con la estructura de madera microlaminada de haya y la solución de escalera resuelta también con la misma madera, ¿no? Y esta es la zona del altillo, de la habitación principal, también con un revestimiento con el mismo revestimiento, de los mismos tableros, y la zona del paso a la cocina. Y estas ya son imágenes del exterior con la casa casi terminada, en la que, bueno, el muro de piedra de abajo se recuperó con este tratamiento que lo que hacía es un pequeño guiño con las composiciones de las viviendas de alrededor, pero en vez de jugando con colores en los recercados, etcétera, y en los entrepaños, jugando con distintas texturas que nos permitían tapar todos los desperfectos que habían habido en las distintas operaciones sobre la cantería, etcétera, etcétera. Y la galería también resuelta en madera. En este caso, en madera de castaño, al igual que todas las carpinterías. Madera de castaño que queda pintada por el exterior con los mismos tonos y queda vista por el interior. El siguiente proyecto es un sistema propio que le llamamos sistema 7,5, es un sistema patentado que ensayamos. Estos son los ensayos estructurales que hicimos en el laboratorio de PEMADE aquí en Lugo. Como veis, igual que decíamos que el entramado ligero permite, con la combinación de tableros estructurales estándares y de bajo coste, conseguir estructuras de madera muy eficaces con pequeñas escuadrillas de madera
y que incluso con maderas que puedan ser simplemente aserradas. En este caso utilizamos una tecnología similar para generar un pórtico cajón totalmente intraslacionable en su plano, que mediante encolados resolvíamos las uniones rígidas. Todas estas uniones más rígidas que hay que hacer en situación de control, tanto de humedad como de temperatura, se ejecutan en taller y son las que tienen todas las complejidades en los fresados, etcétera, de las distintas uniones. Y en estos puntos de aquí es donde se resuelven unas uniones articuladas muy sencillas que mediante clavijas, mediante pasadores, dejan para obra las labores más sencillas. Es decir, es un sistema que se puede montar con trabajadores especializados y con situaciones controladas en taller, pero que deja para obra un montaje muy sencillo que montadores ya menos especializados podrían resolver en cualquier punto donde se encuentre el solar, ¿no? Estas son unas imágenes del comienzo de la construcción en la que se colocan las partes de los extremos de los pórticos y directamente ya con un pequeño camión, que todos estos elementos caben en un pequeño container en un camión y con una pequeña gruita se colocan directamente la parte central que completa el pórtico, ¿no? Como vemos, aunque no he traído muchos detalles por no extenderme, como vemos, hay simplemente con unos pequeños redondos soldados en la cimentación, en los muros de cimentación, se levanta todas las estructuras de madera del suelo, ventilando y separando las testas, que es por donde la madera tiene los grandes problemas de absorción. En estos esquemas, en estos axonométricos, se ven los valores del sistema. Tiene 7,5 metros ancho libre, que es lo que da nombre al sistema, que permiten una resolución del aislamiento térmico totalmente por el interior, sin ningún tipo de estructura interior que pudiese perforar, generando posibles problemas de filtraciones, infiltraciones o posibles problemas de entradas también tanto de temperatura como de humedad. Como decía, el pórtico es intraslacional en su plano y mediante el propio cerramiento, también mediante el uso de tableros diafragma, resolvemos la intraslacionalidad en el eje longitudinal de la edificación y resolvemos una segunda cámara que es la que nos permite generar estos amplios aleros. Resolvemos una segunda cámara que lo que hace es también redundar en la eficiencia energética o de aislamiento de la propia edificación, ¿no? Por encima tenemos una última cámara, que es la que colocamos siempre ventilada. Y nada, como todos estos elementos, tanto los interiores como los testeros, no son estructurales, aquí se pueden manipular de cualquier manera, ¿no? Entonces, nada, la elaboración de la cámara, de los distintos pórticos, aquí faltan los cerramientos que son los que estabilizan en la otra dirección, que vendrían montados con su tablero, con su lámina impermeable, reguladora de vapor, su cámara de aire y su revestimiento exterior directamente desde el taller y se atornillarían desde el interior. El hecho de resolver todo el aislamiento por el interior y todos los elementos lo que hace es exponer la estructura al exterior. Bueno, esto es un caso similar al de Cachons, con las láminas y la cámara de aire y el panel de madera cemento en los testeros, que son las zonas más desprotegidas que no tienen aleros. Para las zonas que sí que tienen, que sí que están resueltas con revestimiento de madera, en este caso, no lo he dicho, toda la madera, tanto estructuras como revestimientos y como carpinterías, está resuelta con madera de castaño, también con los mismos carpinteros que hicieron la Passive House y con las mismas ventanas y con las mismas fresas de Passive House. En estas zonas los aleros se pueden dimensionar para proteger, tanto para proteger térmicamente, como decíamos antes, para tener ganancia solar en las épocas frías y protección en las épocas más cálidas, para proteger también del agua de lluvia o de la combinación de los ciclos de agua de lluvia y de sol, que son los que pueden generar fisuras, etcétera, que acumulen agua y que sean los primeros puntos de donde se pueden generar problemas de durabilidad de la madera, ¿no? Aquí se ve la sección con la cámara, con el aislamiento continuo que conecta debajo de la solera con el aislamiento de tal y, bueno, en este caso no me va a entretener cómo se genera, robándole un poco de espacio a la cámara, un altillo en la zona alta de la casa, ¿no? Aquí tenéis imágenes del interior, todo con el castaño visto, etcétera. Y paso, no sé cómo voy de tiempo, he intentado ir rápido, paso al último proyecto. Este proyecto es un mirador en la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra es el paisaje que generan dos ríos, el río Sil y el río Miño, aquí en Galicia, y este es uno de los puntos más singulares, ¿no?, por el meandro que hace el río, que se llama O Cabo do Mundo.
Es un mirador para una bodega, para Abadía da Cova. Es un espacio, no es solo un mirador, sino un espacio exterior con servicio de bar, etcétera, que lo que hace es habilitar un espacio del que no tenían para elaborar catas y visitas turísticas, etcétera, y les permite también eso, hacer un elemento reconocible como imagen de la bodega y que cosa un poquito toda la desestructuración que habían ido generando con distintas edificaciones a lo largo de los años, ¿no? Hacia aquí abajo está el río, este es el paisaje generado por todos los socalcos, por todos los bancales de las viñas, ¿no? de la ladera, y esta es la zona donde se coloca el mirador entre estas edificaciones, que son las distintas edificaciones de la bodega. Colocamos un elemento de mirador con un elemento de sombra, rehabilitamos toda la zona de los pavimentos para conectar estos espacios y colocamos este punto rojo, que en principio no estaba en el programa que pedían los clientes, pero que sirvió para dar orden y tener un punto de referencia y un pequeño bar y un pequeño punto de información dentro de todo el espacio. Estos son los primeros croquis que les enseñamos a los clientes, que tenían que ver con eso, con esa necesidad de asomarse, echarse hacia adelante para ir hacia las vistas, de tener protección a la sombra y después de cómo era importante para nosotros, para integrarnos en este paisaje, utilizar madera, pero no solo utilizar madera, sino utilizar pequeñas escuadrillas de madera que nos relacionaran con este paisaje caracterizado por los tutores habituales en este tipo de construcciones. Esto ya es una sección de proyecto de ejecución, donde se ve cómo tuvimos que cubrir un depósito y aprovechamos esta cubrición del depósito para generar una losa de hormigón armado que nos conectaba toda nuestra estructura mediante esta losa quebrada al terreno, de tal forma que le daba una estabilidad y una rigidez de conjunto muy alta, y eso es lo que nos permitía, además de la utilización de una estructura triangulada, es decir, el hecho de tener una base muy sólida a la que agarrarnos y utilizar una estructura triangulada que es capaz de resolver todo mediante uniones articuladas sin meter esfuerzos de momentos en la estructura, nos permite utilizar escuadrillas de madera muy pequeñitas. Como he dicho a lo largo de toda la charla, esto es un factor muy importante de cara a la sostenibilidad de la arquitectura en madera para el futuro, si queremos que realmente sea sostenible a lo largo del tiempo, y era muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque utilizamos una madera que es la madera acetilada, ¿no? La madera acetilada, aunque muchos la conoceréis, dicho de una forma muy rápida, es una madera modificada molecularmente que tiene una durabilidad y una estabilidad que compite casi con cualquier con cualquier madera de las que de forma natural podíamos contar a día de hoy, ¿no? Es de las mayores estabilidades y durabilidades que podemos tener a día de hoy, con una madera modificada molecularmente. Esta madera, las escuadrillas que te sirven de forma normal, además esta es una madera, esto nos la sirve una empresa del País Vasco, que es Madras, bueno, no sé si se pueden decir nombres, una empresa del País Vasco, que siendo una empresa ya con cierto tamaño, siguen teniendo un trato y una especialización muy cercana y que nos facilitó mucho el trabajo. Pero esta madera tiene un catálogo de escuadrillas limitado. Tienes unas secciones que las más grandes que teníamos era de 75 por 15 y la otra era de 5 por 20. Es decir, nos limitaba mucho el tipo de los tamaños, ¿no? Las dimensiones de las maderas que podíamos utilizar, y en una estructura como esta de uso de pública concurrencia y tan expuesta a los vientos, era una principal limitación que nos obligaba a tener un diseño muy optimizado de la propia estructura, ¿no? Aquí vemos cómo hay una zona que genera sombra, ¿no? Mediante este filtrado, y una zona que lo que hace es generar una sombra de protección también a la lluvia en los días que no haya un temporal excesivo. Y como toda la zona de abajo, ya en contacto con el primer bancal que estaba desocupado y en contacto con los distintos bancales que aparecen a partir de aquí, está protegida totalmente de la lluvia y genera este segundo espacio inferior, ¿no? Y este es el caseto del que hablábamos, el wine bar, que le llaman ellos ahora, que da servicio de información, de bar, etcétera, y que organiza un poquito, que da un centro sobre el que bascular a todas las distintas visitas, ¿no? Y usos del mirador y de los edificios de la bodega. Estas son las plantas en las que el mirador se estructuró en distintos niveles, adaptándose a las cotas originadas por el terreno natural, ¿no? Toda la zona de pavimentación que uniformamos mediante un adoquín, apropiándonos de parte de la carretera, y la zona del caseto, wine bar, ¿no? De información, que es este espacio de aquí. La planta de abajo, cómo esta planta de abajo se agarra a esta estructura de hormigón que cubre lo que era en principio un depósito existente y nos sirve para meter los baños. Este depósito les gustó tanto el espacio que al final lo retiraron y tienen una pequeña sala de catas en este nivel inferior.
Y aquí se ve, bueno, simplemente cómo estos niveles de abajo que se van adaptando a las topografías, etcétera, lo que van haciendo es vincular también el espacio de arriba y el espacio de abajo. Las uniones eran bastante complejas. El gran miedo que teníamos no era la madera, que tenía una durabilidad muy alta, sino el propio acero que necesitábamos para los elementos que apoyaban en el terreno. Esta madera requiere que todos los elementos que toquen la madera sean de acero inoxidable. Todo lo que aquí parece acero galvanizado es inoxidable y al revés. Todos estos elementos tenían que ser de acero inoxidable y por temas de coste todos los elementos que no tocaban a la madera los resolvimos con acero galvanizado. Para todo esto se dibujó un CADWORK, un modelo de CADWORK que lo que hizo es que pudiéramos traer todos los elementos metálicos y todos los elementos de madera con todas las perforaciones para las uniones resueltas. Y otro tema importante era asegurarse que todas estas uniones metálicas, no sé si se percibe aquí, tienen unas pequeñas ranuras para meterlas dentro, están vaciadas, no acumularan en ningún momento agua que pudiera generar problemas en la madera, pero sobre todo problemas en el acero galvanizado que ante cualquier toque que haya llevado en su uso o en su transporte podrían oxidar fácilmente, ¿no? Entonces, el hecho de resolver cada una de estas uniones con una geometría que evacúe el agua, que permita ventilar y que proteja de la acumulación de agua en puntos críticos es esencial para poder tal. Como decía, se hizo todo prefabricado y se trajo todo montado. Era muy importante en este caso porque el tiempo que teníamos disponible para la obra era el tiempo que teníamos entre los trabajos que tenían agrícolas de vendimia y cuando comenzaba la época turística. Aquí se ve cómo utilizamos también para ese hormigón madera, son troncos rollizos de madera de la zona que los utilizamos como encofrado y que es lo que va a posibilitar con estas roturas que esto se acabe cubriendo de vegetación, tanto de trepadoras como de musgos y se acabe integrando también dentro de la construcción y cómo con una grúa se fueron colocando los primeros elementos de acero galvanizado que todos ellos quedaban atornillados, ¿no? Atornillados mediante pasadores, igual que todos esos elementos de la madera acetilada de pino. La madera acetilada de pino es una madera, como veis, parece un rende porque no tiene nudos, es una madera que viene de árboles de 28 años, de árboles muy jóvenes de 28 años, pero que tienen, cosa importante también, una silvicultura muy, muy, muy intensa que permite un aprovechamiento de la madera muy, muy eficaz, ¿no? Por eso no hay presencia de nudos, porque tienen una silvicultura muy intensa de poda, etc. Aquí veis la losa que se agarra a esta estructura de hormigón, etc. Y aquí ya vais viendo estas uniones más complejas que si no las hubiéramos prefabricado mediante corte por control numérico habría sido bastante difícil y sobre todo habrían alargado mucho el proceso de construcción y en la que se ven en parte esas uniones que quedan vacías para dejar que el agua no se acumule, que se meten dentro de las ranuras de la madera, etc., ¿no? Estas uniones que veíamos en el modelo de CADWORK anteriormente. Esta madera también nos permite hacer la cubierta con la propia madera. Lo que se hizo fueron unos canales. Estos tacos son independientes porque las escuadrillas es para lo que nos daban y unas tejas, unas cobijas con sus goterones y siempre sus canales de descompresión para que el agua nunca pueda volver y acumularse en estos puntos. Con otra madera no lo habríamos podido hacer. Con esta madera y con un buen detalle constructivo que insiste y que redunde en lo que es la evacuación, la ventilación y la protección de la madera, sobre todo de sus testas, se puede resolver de forma sencilla. Y aquí tenemos todos esos detalles constructivos de los que hablaba, de la cubierta que hablábamos, las pendientes y las curvaturas de los cantos para que el agua no quede acumulada y deteriore los distintos elementos, los goterones, las separaciones, las inclinaciones y las curvaturas incluso en los propios pasamanos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en los propios elementos de protección de parasol, como estas curvaturas y estas inclinaciones siguen siendo igualmente esenciales. Y en las tablas de sacrificio que protegen las testas. No lo he dicho antes, pero esta madera nos ha permitido una cosa muy importante, que es no darle ningún tipo de tratamiento químico a la madera. Es muy importante en este caso porque cualquier tratamiento químico que se lavara y acabara alcanzando las parras de abajo podían generar un problema medioambiental y económico para el uso de la bodega, ¿no? Esta madera lo único que le va a pasar es que va a pillar unos mohos superficiales y que con el tiempo, como decía al principio de la exposición, tenemos que manejar el envejecimiento. El envejecimiento del aspecto es algo deseado y compartido con los propios clientes, pero el colapso está asegurado que no se va a dar. Y este agrisamiento de la madera, simplemente con agua a presión, con una Karcher, se puede retirar y la madera volvería a recuperar su aspecto inicial. Estas ya son fotos del mirador construido y aquí veis cómo estas estructuras, como decía, por esa limitación y por una razón también estética de relación con ese paisaje caracterizado por pequeños palitos, se resolvieron dobles y pasaba la luz a través de ellas de tal forma que su aspecto es mucho más esbelto. Aquí se intuyen, ¿no?, unas mallas de acero inoxidable por las que crecerá la vegetación y acabará enterrando y dejando flotar
este segundo elemento sobre esta vegetación de trepadoras que conecta ya con todo el emparrado de la producción de la bodega. Y aquí se ven los distintos niveles que generaba la topografía, adaptarse a la topografía natural en pendiente y que permitían un acceso accesible, perdón por la redundancia, a todas las plataformas superiores y que las conectaban por dentro y generaban estos espacios. Aquí abajo se ve el encuentro con la estructura metálica que veíamos antes en los detalles constructivos, levantada, ventilada, protegida mediante goterones. Y aquí vemos toda esta zona de abajo ya con los muros de hormigón, esta pequeña fuente para enfriar las botellas y toda la complejidad de las secciones que, aún trabajando, como decía, con una madera de mucha durabilidad, le exigimos o aportamos un detalle constructivo intenso que haga que, aparte de la durabilidad propia de la madera, con el detalle constructivo nos aseguramos de que esto va a perdurar no solo a la generación de los mayores de la bodega, sino a los que están empezando ahora y probablemente, seguro, a las generaciones posteriores. Es decir, que el mirador, gracias a su durabilidad y a sus características de integración en el medio, pueda pasar a ser patrimonio esencial de la imagen y de los recursos de la bodega. Como decía antes, tenemos una construcción auxiliar, que es esta construcción de aquí, que organizaba y tanto las visitas como la información, como daba los servicios de bar, que se resolvió con un pequeño entramado ligero, una estructura de cubierta que dejaba unos huecos, por eso tenía esta geometría un poco más compleja, y una cubierta ajardinada. Esta estructura exterior tiene también sus detalles constructivos que, en este caso, lo que serían goterones que en otras construcciones habría que resolver mediante chapas, etcétera, para proteger la madera, el hecho de utilizar madera acetilada nos permitió esta chulería de hacer los goterones y las protecciones con la propia madera, distinguiendo lo que eran estas protecciones de lo que eran los revestimientos por el acabado. El acabado se utilizó un acabado en madera carbonizada, ahora lo veréis, y utilizamos este despiece diagonal, casi textil, que con otras maderas sería bastante peligroso, porque aquí cualquier agua que te entre en una junta acaba en un punto donde se puede acumular, pero que esta madera también nos permitía llevarla al extremo y forzar en cuestiones también estéticas y de composición, ¿no? Este es el acabado que se hizo para el exterior de la madera acetilada, es un Shousugiban, se llama el acabado tradicional japonés, yo supongo que casi todos lo conoceréis, que es una carbonización de la madera. Y estas son las imágenes de cerca, ¿no?, de este caseto con los elementos de protección resueltos en madera sin ningún tipo de acabado y el revestimiento en la misma madera con esta especie diagonal resuelto con madera carbonizada. Estos son las barandillas que también se utilizan como barras, no solo como pasamanos, ¿no?, sino como barras y asientos altos, pero haber terminado en tiempo.